Para cultivar un solo aguacate, de esos típicos que encontramos apilados en cualquier supermercado, hacen falta unos 320 litros de agua. Que se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto, claro, pero es una cantidad inmensa de agua y además extraída de regiones que, a menudo están al borde de la sequía extrema. Totalmente. Y lo más impactante, para la gente que nos escucha, es que la demanda global de esta fruta tan simple está desestabilizando comunidades enteras e incluso creando un caldo de cultivo que indirectamente beneficia a grupos extremistas. Es un efecto dominó brutal. Bueno, pues bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy vamos a desentrañar una telaraña muy, muy compleja. Estamos analizando varios extractos del libro El futuro de la alimentación o The Future of Food de Honor May Eldridge. Y es un texto que, fíjate, no se guarda nada. El punto de partida de la autora es que el sistema alimentario global no es simplemente, una víctima pasiva del cambio climático. Ya, no es solo que sufra el clima. Exacto. Sí. Es que es uno de sus motores más destructivos. Estamos empujando los límites del planeta a una velocidad que de verdad asusta. Asusta bastante, sí. La misión de nuestro análisis de hoy es entender esa red de crisis interconectadas, desde el colapso ecológico hasta emergencias de salud pública masivas y evaluar críticamente si la innovación tecnológica realmente nos puede salvar. O si es solo un espejismo, claro. El objetivo para quienes nos escuchan hoy es sintetizar toda esta inmensa complejidad, o sea, extraer las ideas más valiosas para entender qué está pasando realmente en nuestro plato y por qué suceden estas cosas sin ahogarnos en un mar de datos incomprensibles. Es muy fácil perderse con tanto porcentaje. Exactamente. Y antes de arrancar, es vital dejar clara una regla básica para este espacio. A lo largo de esta conversación, vamos a tocar temas con profundos matices políticos, sociales y económicos. Eso es inevitable. Inevitable, sí. Pero nuestra postura aquí será estrictamente neutral. No tomamos partido por ninguna ideología. Simplemente vamos a reflejar, de forma totalmente imparcial, los hallazgos documentados en el material base. Y me parece un enfoque indispensable, la verdad, porque para entender cómo solucionar la crisis actual, primero hay que diseccionar cómo llegamos hasta aquí. Y curiosamente, gran parte de este desastre comenzó con las mejores intenciones del mundo. Vale, pues vamos a analizar esto. El libro nos hace retroceder a mediados del siglo XX, ¿no? La humanidad se enfrentaba a un miedo paralizante ante la superpoblación y, la amenaza de una hambruna masiva a nivel global. El pánico era real. Claro, y la respuesta de la ciencia y la industria fue la famosísima Revolución Verde. Se introdujeron semillas de alto rendimiento, fertilizantes sintéticos, pesticidas químicos a una escala jamás vista. Y sobre el papel, fue un éxito rotundo. Salvaron millones de vidas. Las tasas de hambre cayeron de forma drástica. Pero leyendo los detalles en el texto, toda esta iniciativa se parece muchísimo a, tomar un analgésico potentísimo para tratar una pierna rota. Es una comparación súper acertada, la verdad. Es que te oculta el dolor temporalmente, te permite caminar un rato y da la sensación de que, el problema está resuelto. Pero a la larga, el daño estructural que te generas por caminar sobre un hueso roto es infinitamente peor. Esa metáfora del analgésico encaja perfectamente con lo que los ecologistas llaman tecnooptimismo ciego. Tecnooptimismo, ¿vale? Sí. O sea, existe esta arrogancia de creer que la humanidad puede operar completamente fuera de los ecosistemas naturales sin pagar ningún precio. Como si estuviéramos por encima de la naturaleza. Exacto. Al centrarnos única y exclusivamente en maximizar la producción de calorías y, minimizar el coste económico, ignoramos por completo los límites ecológicos y la factura de ese enfoque ya ha llegado a nuestra mesa. Vaya que sí ha llegado. Fíjate en los datos. Hoy en día, la agricultura es responsable de aproximadamente el 30% del calentamiento global. Madre mía, ¿el 30%? Y cuando se menciona la agricultura, la mente suele irse directamente a imágenes de, campos de trigo o tractores. Pero los datos muestran que el gran problema oculto aquí es la ganadería. Sin lugar a dudas. La ganadería, y en particular las vacas, representan la mayor parte de esas emisiones agrícolas. Y el mecanismo biológico detrás de esto, aunque suene un poco escatológico, es fascinante. Explícanos eso. Las vacas son rumiantes, ¿vale? Lo que significa que en su tracto digestivo hay microbios muy especializados que fermentan y descomponen la fibra dura de las plantas. Claro, para poder digerir el pasto. Eso es.
Ese proceso, que se llama fermentación entérica, libera cantidades enormes de gas metano. Y el problema con el metano es que su capacidad para atrapar el calor en nuestra atmósfera es 28 veces más potente que la del dióxido de carbono. Espera. 28 veces más potente. 28. Así es. Es una cifra que de verdad obliga a hacer una pausa. Pero el impacto no es solo ese gas invisible que se acumula ahí arriba en la atmósfera. Es el impacto físico y geográfico sobre la propia Tierra. El libro indica que el 38% de la superficie terrestre a nivel mundial se usa para la agricultura. Que ya es una barbaridad de espacio. Es casi la mitad de la Tierra habitable. Y lo asombroso es que el 70% de todo ese inmenso espacio se destina única y exclusivamente a la ganadería. A darles de comer, básicamente. Básicamente se están talando bosques enteros simplemente para cultivar grano destinado a alimentar animales o directamente para crear zonas de pasto. Lo cual convierte a nuestro apetito por la carne en el principal motor de la deforestación global. Al talar esos árboles se pierde el sumidero de carbono natural, que absorbe los gases de efecto invernadero. Y, por supuesto, aniquilamos la biodiversidad. Es un desastre en cadena. Pero hay un daño aún más grave y silencioso que está ocurriendo. Fíjate, literalmente, bajo la superficie, nos estamos quedando sin suelo. El texto es alarmante sobre esto, sí. Menciona que podríamos perder toda la capa superficial del suelo fértil. Pero, a ver, para quienes nos escuchan, ¿cómo es posible que algo tan básico como la tierra desaparezca? Es que la capa superficial del suelo no es solo tierra inerte, no es polvo y ya está. Es un ecosistema vivo, lleno de materia orgánica, hongos, microorganismos, y de esta capa tan delgada depende, ojo, el 95% de nuestra producción de alimentos. Madre mía, el 95%, o sea, casi todo. Casi todo. Pero debido a la práctica constante del monocultivo, a arar tan profundo que exponemos esos microorganismos al sol y los matamos, y bueno, al uso masivo de agroquímicos, el suelo está perdiendo su estructura vital. Se desintegra. Exacto. Se está convirtiendo en polvo muerto que el viento y la lluvia arrastran fácilmente. Las estimaciones de la autora sugieren que el 90% de esta capa superficial fértil podría desaparecer por completo para el año 2050. ¡Qué barbaridad! Que desaparezca el 90% para 2050 significa que este es un problema de nuestro presente, no de un futuro lejano de ciencia ficción. Para nada, lo tenemos encima. Pero aquí es donde el debate público suele quedarse atascado, ¿sabes? Siempre hablamos solo de emisiones, de carbono, de calentamiento global. El libro subraya que centrarse solo en el carbono es como mirar el problema por el ojo de una cerradura. Hay otras fronteras críticas que mantienen la estabilidad de la vida en la Tierra. Si conectamos esto con el panorama general, el texto introduce el marco del Centro de Resiliencia de Estocolmo. Ellos establecen 9 fronteras planetarias. ¿Vale? ¿Y qué son exactamente? Son, digamos, los límites operativos de seguridad del planeta Tierra. El cambio climático es apenas una de esas fronteras. Otra fundamental, que muy a menudo pasa desapercibida, es el ciclo bioquímico del nitrógeno. Y según los científicos, ya hemos cruzado esa línea hacia la zona de peligro absoluto. El tema del nitrógeno a mí me parece fascinante. A ver, para que las plantas crezcan con vigor necesitan nitrógeno. Históricamente, la agricultura dependía de rotar cultivos, plantando leguminosas, que tienen, una relación simbiótica con unas bacterias en sus raíces que fijan el nitrógeno del aire de forma natural. Un proceso maravilloso de la naturaleza. Sí, pero claro, a principios del siglo XX, el ser humano inventó el proceso Haber-Bosch, que básicamente es una forma industrial de extraer nitrógeno del aire a la fuerza para fabricar fertilizantes sintéticos a nivel masivo. Y la física detrás de esto es brutal. Absolutamente brutal. A ver, el nitrógeno compone casi el 78% de nuestra atmósfera, pero las moléculas están unidas por un enlace triple. ¿Y eso significa que? Significa que es uno de los enlaces químicos más fuertes de la naturaleza. Romperlo no es nada fácil. Para hacer que ese nitrógeno sea utilizable para las plantas, el proceso Haber-Bosch requiere someter los gases a un calor y una presión extremos.
O sea, un consumo de energía altísimo. Claro, generar esas condiciones exige quemar cantidades masivas de combustibles fósiles. De hecho, este proceso industrial por sí solo consume tanta energía que es responsable del 1,2% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. Es un coste energético colosal. Pero la pesadilla del nitrógeno, por lo que leo en el libro, continúa mucho después de salir de la fábrica. Sí. Ahí no acaba la cosa. El texto explica que estos fertilizantes sintéticos son extremadamente solubles. O sea, cuando llueve fuerte o se riegan los campos en exceso, gran parte de ese nitrógeno no llega a ser absorbido por las plantas. Se pierde. O que llega al mar, actúa como un superalimento para las algas marinas. Como si les echaras abono directamente al mar. Exacto. Al recibir tal cantidad de nutrientes de golpe, se produce una floración de algas masiva, totalmente descontrolada en la superficie, que bloquea la luz solar. Vale, y eso asfixia a lo de abajo. Bueno, eventualmente estas algas mueren y se hunden. Y aquí está el problema real. Las bacterias que se encargan de descomponer toda esa masa gigantesca de algas muertas consumen inmensas cantidades de oxígeno durante su proceso de descomposición. Ya entiendo. Extraen tantísimo oxígeno del agua que crean un estado de hipoxia. Sin oxígeno, cualquier ser vivo en esa zona del océano, ya sea un pez, un cangrejo o los propios corales, sencillamente se asfixia. El resultado es la creación de zonas muertas oceánicas. La escala de estas zonas muertas es sobrecogedora, de verdad. Los datos mencionan una zona muerta muy específica en el Golfo de México, provocada casi en su totalidad por el escurrimiento de fertilizantes agrícolas que viajan a través del río Mississippi. Tela con eso. Tienen 9.000 millas cuadradas. Es un área del tamaño de Luxemburgo donde, directamente, no hay vida biológica viable. O sea, es un precio ecológico inmenso para mantener nuestros monocultivos de maíz y soja. Es incalculable. Ayuda a visibilizar lo que normalmente es invisible para nosotros como consumidores. Volvamos a la estadística del principio, ¿te parece? El aguacate cultivado en México. Sí, los 320 litros. Eso es. Para que esa única fruta llegue a madurar, el árbol ha absorbido 320 litros de agua del subsuelo. Cuando ese aguacate se empaqueta y se exporta a Europa o a Norteamérica, esa agua se va con él. Es agua que ya no vuelve. Claro. Es una transferencia física de recursos hídricos vitales extraídos de ecosistemas locales que muy frecuentemente ya padecen un grave estrés hídrico. Esa agua nunca regresa a su lugar de origen. Vale, pero aquí es donde necesito hacer de abogado del diablo, porque el texto da un salto enorme y entra de lleno en el territorio de la seguridad geopolítica. Convierte la escasez de agua en un detonante de conflictos armados. Sí, lo hace. Habla de cómo la sequía en la cuenca del lago Chad ha facilitado el reclutamiento para el grupo extremista Boko Haram, o cómo en Afganistán la sequía tan severa del 2018 llevó a algunos agricultores a unirse a los talibanes. Son ejemplos duros. A ver, ¿no es esto estirar demasiado la narrativa? O sea, culpar al comercio internacional de aguacates y frutas por el terrorismo global me parece sinceramente un argumento frágil. ¿Cuál es el mecanismo real que conecta ambas cosas? Es una objeción muy razonable, la verdad. Evidentemente, comprar una fruta en el súper no financia directamente a una insurgencia, eso está claro. Menos mal. Sin embargo, la conexión causal opera a través de un efecto dominó a nivel sistémico, ¿vale? Cuando se instala un modelo agrícola intensivo, superorientado a la exportación, se agotan los acuíferos subterráneos a una velocidad de vértigo. Vale, se quedan sin agua. Si a ese terreno ya degradado y seco le sumamos los extremos climáticos prolongados por el calentamiento global, el resultado es el colapso total de la agricultura de subsistencia local. Ya, la gente no puede cultivar para comer. Exacto. Los pequeños agricultores y pescadores pierden su único medio de vida. Ese colapso económico genera un desplazamiento humano masivo. Las comunidades se quedan sin alternativas reales para alimentar a sus familias. Claro, llega la desesperación absoluta. Y es exactamente en ese vacío de desesperación extrema donde los grupos extremistas encuentran un terreno de reclutamiento inmejorable. Ofrecen ingresos y sustento a personas que, literalmente, ya no tienen nada que perder. El estrés hídrico actúa como un poderoso multiplicador de amenazas. Wow. Visto así, claro, la perspectiva cambia por completo.
Y aquí es donde la inmersión profunda se pone realmente interesante, porque una vez que entiendes cómo este sistema de monocultivos agota los recursos y fomenta la inestabilidad global, la pregunta inevitable es cómo salir de este bucle, ¿no? Esa es la gran pregunta. Si homogeneizar la naturaleza es tan peligroso, ¿qué alternativas reales existen? El texto recuerda la historia del plátano Gros Michel, que era la variedad que consumía absolutamente todo el mundo a principios del siglo XX. Era el plátano por excelencia. Pero como era un monocultivo genéticamente idéntico en todas partes, cuando apareció el hongo de la enfermedad de Panamá, arrasó con la especie entera, casi hasta su extinción, porque no había diversidad genética para resistirlo. Y vemos dinámicas muy similares hoy en día. Por ejemplo, en California, donde la falta de depredadores naturales ha permitido que los erizos de mar se multipliquen sin ningún tipo de control y devoren bosques submarinos enteros de algas vitales. Se lo comen todo. Todo. Y ante este panorama de desequilibrio tan bestia, surgen enfoques de adaptación bastante radicales en el mundo culinario. Por un lado, la idea de, literalmente, comernos a las especies invasoras. Es una idea loca, pero tiene sentido. Es una estrategia sumamente pragmática. A ver, las especies invasoras son destructivas porque colonizan hábitats donde no tienen depredadores naturales. Así que el depredador pasamos a ser nosotros. Exacto. El texto resalta el caso del pez león. Es una especie del Indo-Pacífico que ha invadido el mar Caribe y se está devorando a los peces nativos de los arrecifes. La solución en lugares como Curazao ha sido integrar al pez león en la gastronomía local. Ceviche de pez león, ¿no? Sí, sirviendo ceviche y tacos de pez león en los restaurantes. En Norteamérica hay campañas parecidas para promover el consumo del coipo, que es un roedor grande de los humedales que destruye la vegetación nativa de forma muy agresiva. El objetivo es usar el inmenso poder destructivo de nuestro apetito humano como una herramienta de control ecológico. A ver, hay que admitir que vender la idea de comerte un taco de roedor de pantano va a ser un reto interesante para los chefs de alta cocina, ¿eh? Sí, suena un poco fuerte, la verdad. Pero es fascinante esta dicotomía que hay en las soluciones que plantea el libro. Por un lado tenemos este movimiento de integración radical, o sea, traer los errores de la naturaleza directamente a nuestra cocina para solucionarlos. Pero por el otro extremo, hay científicos intentando sacar a la naturaleza de la cocina por completo. Totalmente opuesto. El libro habla de una empresa en California, Melibío, que está produciendo miel real sin usar ni una sola abeja. Y el proceso científico para lograr esto es alucinante. Se llama fermentación de precisión. Fermentación de precisión. Suena a laboratorio avanzado. Lo es. Para entenderlo de forma sencilla, hay que imaginar el proceso tradicional de hacer cerveza con levadura, ¿vale? Pero en este caso, los científicos modifican genéticamente a los microorganismos, como la levadura, para que actúen como diminutas fábricas celulares. Como obreros microscópicos. Exacto. Se programan para producir y excretar exactamente las mismas enzimas y proteínas que se encuentran de forma natural en el estómago de una abeja. El resultado, a nivel estrictamente molecular, es miel auténtica. Pero ¿por qué tomarse tantísima molestia tecnológica para hacer algo que, a ver, las abejas ya hacen de forma natural y gratis? Al principio suena un poco innecesario, ¿no? Claro, hasta que entiendes el problema de fondo. Eso es, hasta que el libro revela el impacto destructivo de la apicultura comercial, porque todos creemos que la industria de la miel es buenísima para la ecología, asumiendo que tener más abejas siempre es algo positivo para el planeta. ¿Y no es así? La apicultura industrial depende casi exclusivamente de la abeja melífera europea, y cuando introduces de golpe millones de estas abejas comerciales en un entorno distinto, actúan casi como un ganado invasor. Es que compiten de manera súper agresiva por el néctar local. Propagan enfermedades y terminan desplazando y, aniquilando a las especies de polinizadores autóctonos, que son los que realmente mantienen el equilibrio frágil de la flora local. Y la pérdida de esos polinizadores nativos tiene consecuencias asombrosas y muy tristes para la salud humana. El texto cita investigaciones que calculan que el declive global de los polinizadores está causando alrededor de 500.000 de muertes humanas prematuras cada año. Espera, ¿500.000 de muertes al año solo por la falta de polinizadores? Es increíble. Sí, es un dato escalofriante. Esto ocurre porque la falta de polinización reduce drásticamente los rendimientos de cultivos ricos en nutrientes como frutas y verduras. Claro, hay menos comida sana disponible.
y eso disminuye el acceso global a dietas verdaderamente saludables. Es una enorme crisis de salud pública que está disfrazada de problema ecológico. Producir miel en un laboratorio demuestra que la innovación alimentaria puede ayudar a conservar nuestras tradiciones culinarias sin someter a los ecosistemas a una presión tan insostenible. Y fíjate, justo cuando parece que el colapso ecológico y la tecnología van a ser los únicos grandes temas del libro, la inmersión de hoy da un giro brusco y se centra de lleno en el cuerpo humano. Es que al final todo acaba en nosotros. Claro, de nada sirve rediseñar la ingeniería agrícola o salvar a las abejas si los productos que luego inundan los supermercados están enfermando gravemente a la población. El libro presenta unas proyecciones de salud verdaderamente sombrías para el futuro. Sí, las cifras asustan. Se estima que 1.540 millones de adultos padecerán obesidad para el año 2035. Eso representa el 15% de toda la humanidad. El 15%, madre mía. Y rompiendo el mito típico que esto es un problema exclusivo del primer mundo o de los países ricos, el texto señala que el sur global sufrirá los peores impactos, enfrentándose a una epidemia de desnutrición severa, causada, paradójicamente, por el exceso de calorías vacías. Esto los lleva inevitablemente a explorar la biología subyacente de nuestra dieta moderna, que está absolutamente dominada por los alimentos ultraprocesados. Los famosos ultraprocesados. Esos mismos. Estos productos, que a menudo se describen por sus altísimos niveles de grasa, sal y azúcar, no son simplemente, digamos, mala comida que comemos por gula. No es solo falta de voluntad. Para nada. Están diseñados mediante ingeniería alimentaria avanzada para secuestrar literalmente los sistemas neurológicos humanos. Los fabricantes buscan en el laboratorio lo que la industria llama el punto de éxtasis. El punto de éxtasis suena hasta perverso. Lo es. Es una proporción química tan exacta de ingredientes que burla por completo las señales naturales de saciedad del cuerpo. Es un secuestro directo del circuito de la dopamina, entonces. Exactamente eso. Al consumir estos ultraprocesados, el cerebro libera torrentes de dopamina, que es el neurotransmisor de la recompensa. A nivel neurobiológico, esto genera unos patrones de tolerancia y abstinencia que son, indistinguibles de una adicción clínica a cualquier droga. ¡Qué fuerte! O sea, estamos programados para no poder parar. Así es. El cuerpo humano se ve empujado a consumir constantemente. Y el principal efecto secundario físico de este consumo desmedido es la acumulación de grasa visceral. Aquí creo que es crucial diferenciar esto para nuestra audiencia, porque la grasa visceral no es la típica grasa subcutánea, esa que se acumula justo debajo de la piel y que intentamos perder en el gimnasio. No tiene nada que ver. La grasa subcutánea cumple funciones normales de almacenamiento de energía y regulación térmica. Es grasa sana, por así decirlo. Sí. La grasa visceral, en cambio, se deposita profundamente en el interior del abdomen, envolviendo órganos vitales como el hígado y los intestinos. Y esta grasa es metabólicamente muy peligrosa, porque actúa casi como un órgano independiente. ¿Un órgano independiente? ¿Cómo es eso? Sí, segrega constantemente citoquinas y sustancias químicas inflamatorias directamente en el torrente sanguíneo. Los datos revelan que bastan, fíjate, solo 5 días de consumir una dieta nociva, rica en grasas ultraprocesadas, para que tus músculos pierdan su capacidad de responder adecuadamente a la insulina. Solo 5 días. Es el carril rápido hacia la diabetes tipo 2. Y bueno, a un montón de enfermedades cardiovasculares. Totalmente. Lo más inquietante de todo esto es que la industria alimentaria ya nos ha ofrecido este tipo de innovaciones milagrosas en el pasado, y los resultados fueron catastróficos. El libro recuerda, por ejemplo, la historia de las grasas trans. Las grasas trans, telita con eso. A mediados del siglo pasado, los aceites vegetales parcialmente hidrogenados, que es lo que conocemos como grasas trans, se promovieron de forma agresiva. Se vendían como la alternativa moderna, súper barata, de origen vegetal y supuestamente saludable frente a la manteca animal. Y eran el sueño de los supermercados. Claro, permitían que la bollería industrial aguantara meses en una estantería sin echarse a perder. Tuvieron que pasar décadas enteras para que la ciencia médica descubriera la cruda verdad, que estas grasas alteraban severamente el colesterol y provocaban enfermedades coronarias masivas. Es que fuimos conejillos de Indias. Y esto obliga a plantearnos una duda muy seria. ¿Cuál de los aditivos modernos que hoy nos parecen totalmente inofensivos será considerado un veneno en el futuro? El análisis que hace la autora sobre la nanotecnología en nuestra comida es un claro ejemplo de este riesgo latente.
Desde luego. El uso de dióxido de titanio, o TiO2, en la cadena alimentaria ilustra perfectamente esa incertidumbre regulatoria de la que hablas. A ver, explícanos qué es el dióxido de titanio. Hablamos de nanopartículas químicas utilizadas puramente con fines cosméticos. Se usan para blanquear artificialmente la leche y el yogur o para dar un aspecto así opaco y muy brillante a los caramelos de colores intensos. De los típicos caramelos que los niños consumen a puñados en el parque. Esos mismos. A mí, el mero hecho de usar nanotecnología de laboratorio para que un simple caramelo luzca más bonito ya me resulta súper cuestionable, la verdad. Y no eres el único. La controversia científica es muy profunda. En Estados Unidos, por ejemplo, la FDA sigue clasificando el dióxido de titanio como un aditivo seguro dentro de ciertos límites. ¿Y en Europa? Lo ha prohibido completamente debido a serias preocupaciones sobre su genotoxicidad. Genotoxicidad suena fatal. Lo es. Significa que existe el riesgo real de que estas partículas a escala nanométrica puedan penetrar las paredes celulares, dañar las cadenas de ADN y potencialmente desencadenar procesos carcinogénicos con el paso del tiempo. ¿Y se asume ese nivel de riesgo biológico tan extremo simplemente por, no sé, por la estética de un yogur? Es de locos. Todo este recorrido nos obliga a preguntarnos cuál es verdaderamente el coste de nuestra alimentación, ¿sabes? Es la gran paradoja del sistema. Se ha construido un sistema agrícola hipercomplejo, justificando todo su impacto ambiental destructivo con la promesa de producir alimentos abundantes y sobre todo muy baratos para toda la humanidad. Pero resulta que esa comida barata es un espejismo financiero enorme. Completamente falso. El libro expone que el coste médico de las enfermedades no transmisibles directamente relacionadas con la dieta, solo en Estados Unidos, alcanzó los 7,6 billones con B de barbaridad, billones de dólares en la década entre 2011 y 2020. Es que es una cifra que directamente paraliza las economías globales. Significa que el sistema actual no ha abaratado realmente los alimentos en absoluto. Simplemente ha ocultado su verdadero precio. Lo hemos barrido debajo de la alfombra. Exacto. Hemos sacado el coste real de producción y el daño ambiental de la etiqueta del precio en el supermercado y lo hemos transferido en secreto a la factura de los impuestos, a las primas de los seguros y a los presupuestos públicos de sanidad. Al final, lo paga la sociedad en su conjunto a través de la enfermedad. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto para nosotros? Si tomamos todas estas piezas, los agricultores desplazados, las zonas muertas del océano del tamaño de países, las tasas de obesidad infantil y los hospitales saturados, la conclusión es ineludible. Todo está conectado. La crisis de salud pública, los conflictos geopolíticos y el colapso de la biodiversidad no son problemas separados en absoluto. Son exactamente el mismo fallo sistémico manifestándose de formas distintas. Como una posible hoja de ruta, el texto destaca el influyente informe de la comisión Eat Lancet. Un informe importantísimo, por cierto. Sí, los modelos científicos de este informe demuestran que si las naciones ricas cambiaran hacia dietas mayoritariamente basadas en plantas, reduciendo drásticamente el consumo de carne, las emisiones agrícolas globales podrían caer hasta un 61%. Es una barbaridad de reducción. Y si se reforestara toda esa inmensa cantidad de tierra que aún se dedica solo a alimentar vacas o cerdos, los nuevos bosques podrían secuestrar 98 gigatoneladas de dióxido de carbono de la atmósfera. La propuesta de Eat Lancet ofrece una de las pocas visiones respaldadas por la ciencia que logra de verdad equilibrar la nutrición humana con los estrictos límites del planeta. Pero siempre hay un pero, ¿no? Claro. La autora es muy clara respecto a los enormes obstáculos que tenemos por delante. La resistencia a esta transición no proviene de la falta de conocimiento científico o de no saber qué hacer, proviene de barreras económicas y políticas colosales. Los grandes intereses, como siempre. Transformar el modelo alimentario global implicaría desmantelar subsidios agrícolas multimillonarios que hoy por hoy favorecen la producción de granos para el ganado. Requeriría reescribir acuerdos de comercio internacional enteros. Y convencer a la gente de cambiar lo que come, que no es moco de pavo. Ese es el desafío más difícil de todos. Superar décadas de hábitos de consumo profundamente arraigados e impulsados por complejas maquinarias de marketing corporativo. Bueno, para ir cerrando esta inmersión profunda de hoy, hay un concepto crucial sobre el que el libro nos invita a reflexionar y que me gustaría dejar aquí sobre la mesa. A ver, cuéntanos. Durante décadas, el sistema global ha estado operando con una tarjeta de crédito invisible,
Una especie de línea de crédito ecológica y biológica gigantesca que nos ha dado la Tierra. Una tarjeta que no paramos de pasar. Eso es. Hemos estado comprando alimentos aparentemente súper baratos a costa de vaciar acuíferos vulnerables, de talar bosques primarios para sembrar soja infinita, de ahogar océanos enteros con nitrógeno y de enfermar nuestros propios cuerpos con alimentos diseñados para la adicción química. Y los intereses de esa tarjeta se están acumulando. Exacto. Todas las líneas de crédito eventualmente alcanzan su límite. Cuando la tierra fértil se convierta literalmente en polvo, los polinizadores desaparezcan y los sistemas de salud pública colapsen bajo el inmenso peso de las enfermedades crónicas. Esa tarjeta de crédito planetaria será denegada. Nos la van a cortar. La verdadera factura de una hamburguesa fuertemente subvencionada o de un aguacate comprado fuera de temporada está a punto de llegar a nuestra mesa. Y la gran pregunta que el texto deja suspendida en el aire para que le demos una vuelta es, cuando por fin llegue esa factura astronómica, ¿quién la va a pagar? Es el dilema fundamental que sin duda determinará la viabilidad de nuestras próximas décadas en la Tierra. Siempre es un auténtico placer analizar textos tan reveladores. Entender el origen real de lo que se consume a diario, cuestionar las narrativas prefabricadas de la industria y, conocer los mecanismos invisibles detrás de cada plato es el primer paso indispensable para el cambio. Gracias a la audiencia por acompañarnos en este exhaustivo análisis. Hasta la próxima inversión profunda.